Bueno, como ya lo mencionaba Carla, el día de hoy estamos reunidos en este encuentro de mejora, donde el tema a tratar serán la gestión de las no conformidades. Y el expositor será quien les habla y también, bueno, en estos momentos me encuentro en Lima, Perú. Bueno, al respecto, los temas un poco a tratar el día de hoy en este encuentro de mejora, los he seccionado de esa forma como lo pueden ver en esos momentos. Veremos un poco lo que son las definiciones, que son más que nada aplicables, ¿no?, con esta gestión de no conformidades, así también como la identificación y redacción de las mismas, de las no conformidades, la corrección, investigación e identificación de causas raíces, también cuando hagamos la propuesta de acciones correctivas, la verificación de implementación de acciones, así también como la verificación de eficacia de acciones. Estos serán los temas a tratar y, como sabemos, son parte también de la gestión de las no conformidades, aquellos que hemos visto el tratamiento de la misma. Pues ya nos es un poco familiar. Y aquellos que no, bueno, acá esto es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces, comencemos, partiendo un poco de las definiciones. Y primero que nada, el tema que nos une el día de hoy es no conformidad. Y al respecto, de acuerdo también según la ISO 9000, la 2015, que nos habla del vocabulario para sistemas de gestión, en este caso de calidad, nos describe que una no conformidad es un incumplimiento de un requisito. Y al respecto, la norma también, la 9000, ISO 9000, también nos dice que un requisito es una necesidad o es una expectativa establecida, generalmente implícita o obligatoria. Es decir, que es algo habitual o de práctica común, digamos, para la organización o para otras partes, digamos, interesadas al respecto. Y cabe mencionar también que un requisito puede provenir también, digamos, por parte de una norma que nos lo exige, digamos, con la ISO 9001, entre otras más, por ejemplo, la ISO 17025, ISO 17020, la ISO 14001, la ISO 45001, entre otras. Así también podemos encontrar como parte de los requisitos reglamentarios que tenemos que cumplir o debemos de cumplir para poder, digamos, ejecutar o tomar acciones con respecto al core del negocio. Asimismo, también, como parte de los requisitos, tendríamos lo que establecemos como nuestro sistema de gestión y, claro, está también los requisitos que nos pueden exigir nuestros clientes. Entonces, y acá partimos un tema también que es un tanto que hemos visto en los temas a tratar, es el tema de corrección. Una corrección va a ser aquella acción que se toma para eliminar una no conformidad detectada. Sí, es decir, una corrección o también llamada acción inmediata, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. A su vez también, acá viene el tema, acción correctiva, que también de acuerdo a la ISO 9000-2015, nos dice que es una acción también para eliminar, pero acá va a eliminar la causa de esa no conformidad y, claro está, evitar que esta no conformidad que se detectó vuelva a ocurrir. Entonces, aquí la diferencia va un poco en que la corrección elimina la no conformidad, ¿sí?, que identifiqué, que se detectó en ese momento, y la acción correctiva va a eliminar la causa de aquella no conformidad. Ya lo vamos a ver también más adelante. Es un poco, digamos, considerando algunas definiciones que, digamos, aplicables a este tema que estamos tratando el día de hoy. Entonces, veamos el tema, lo correspondiente a identificación de no conformidades. Un poco también tener en consideración cuáles pueden ser aquellas fuentes de no conformidades. Acá pueden ser varias y he colocado algunas de ellas. Por ejemplo, en primera instancia, y creo que nos ha pasado en alguna oportunidad que hemos pasado auditorías o hemos escuchado de auditorías, ¿no? Auditorías internas y externas, ¿no? Ese es un punto, digamos, una fuente donde se detectan no conformidades. Otra fuente también es aquella en las revisiones por la dirección, porque no se llegó a cumplir algún requisito que ya estaba, digamos, preestablecido. Por otra parte también, lo relacionado a la retroalimentación de los clientes. De repente por ahí ya tengo establecido que tengo que cumplir, digamos, un nivel de satisfacción de tanto, y no lo estoy llegando, no estoy cumpliendo, no estoy satisfaciendo las necesidades de mi cliente. Entonces también eso puede conllevar a una fuente de no conformidad en no cumplir con esos requisitos, como se mencionaba anteriormente, de mis clientes o de los clientes. Asimismo, también puede ser el tema de los controles de calidad.
¿no? Que eso no se estén cumpliendo, por ejemplo, o de repente hay algún tipo de falta, o de repente no está bien definido este control. A su vez también las quejas. Las quejas también vienen justamente por una insatisfacción de nuestro cliente porque también no se está cumpliendo con ciertos requisitos que había acordado con este. Y claro está, como acá menciona en la imagen, bueno, una queja es un regalo que nos va a permitir mejora, que también lo veremos un poquito, este tema de mejora, digamos, de regalito que podría haber para poder mejorar. Seguimiento de objetivos también, ¿no? El no cumplir con este objetivo, con la meta que me tracé como organización, también, digamos, podría ser fuente de no conformidad el incumplir con ello. Asimismo, también la gestión de los riesgos, ¿no? Seguro he trabajado, identificado mis riesgos y, bueno, los he gestionado, los he evaluado, identificado por ahí, digamos que son algunos significativos. He establecido mis planes de acción u otros controles adicionales y cuando lo vuelvo a evaluar, digamos, en la evaluación de riesgo residual, veo que pues sigue significativo, no ha disminuido. Entonces, no estoy cumpliendo justamente con lo que también nos pide, bueno, la norma. Entonces, también conllevaría, pues, a una no conformidad, a una fuente de no conformidad. Y así también como ello, también podría ser otro tipo de fuentes de no conformidad. Por ejemplo, poder no conformidades también por el tema de producto, proceso. Ahora, a continuación, hemos visto algunas fuentes de no conformidades y aquí les estoy mostrando, les voy a mostrar algunos ejemplos que podrían ser algunos ejemplos de no conformidades. Y dentro de ello puede ser, digamos, el tener registros incompletos o mal llenados. ¿No? Estos son reiterativos, entonces algo está sucediendo. Es un incumplimiento también. Entonces, ¿qué más? Errores en el control de la documentación. No hay control de la documentación, digamos, que estoy distribuyendo, que estoy poniendo de acceso, entonces ahí también es un ejemplo de no conformidad. Incoherencia entre lo declarado y la actividad desempeñada. Claro, porque yo tengo establecido que ese es mi procedimiento, que lo voy a desarrollar de cierta forma y a la hora de la hora, en lo que estoy haciendo es distinto. ¿Sí? También. A su vez también podemos encontrar un ejemplo, serían los equipos que no se encuentran calibrados y están verificados. ¿No? Ahí también, esto también podría conllevar, digamos, a incumplimiento, ¿no? Con respecto a lo que estamos utilizando, ese equipo, que no está cumpliendo, digamos, con los requisitos, con las especificaciones, quizás con los errores o algo que me solicita de repente la actividad para la cual estoy usando ese equipo. También tenemos aquí como ejemplo de no conformidad los productos adquiridos que están fuera de especificaciones. Ya están incumpliendo los requisitos que estoy, digamos, solicitando. La contaminación del producto también no tendría por qué estar contaminado. También es un ejemplo de no conformidad. Así también como cambios en las especificaciones o requisitos del cliente, que también podrían darse. De repente por ahí establecí unos requisitos con mi cliente iniciales y más adelante hubo un cambio. Y de repente por ahí no se comunicó justamente a las áreas involucradas, lo cual también conllevaría, digamos, acá a un incumplimiento con lo acordado con el cliente. Así también el tema que seguro en muchos casos hemos escuchado, retrasos en la entrega de productos o servicios. Y acá, digamos, establecí con mi cliente entregarle, digamos, en 3 días y le estoy entregando el cuarto, quinto día, o todavía no le entrego quizás, también. Y eso también es reiterativo, pongamos el caso. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que serían no conformidades. Algunos ejemplos, como les menciono. Porque también podría haber por el tema, digamos, de algún tipo de incumplimiento legal, de repente ha habido fallos en la producción, de repente parte de errores de diseño, de repente algún incumplimiento de procedimiento como se estaba mencionando. Entonces, entre otros aspectos más u otras no conformidades más que podríamos encontrar. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo es que vamos a justamente ver ese tema de las no conformidades para poderlas tratar? Bueno, primero que nada, un hallazgo aquí va a ser el resultado de evaluar 2 aspectos. Uno, que son las evidencias o las pruebas, digamos, no los que nos van a permitir poder evidenciar algo que sea verificable. Por ejemplo, eso lo podemos encontrar a partir de registros, declaraciones, de hechos, quizás, ¿no? Entonces ahí lo podemos encontrar. Y eso lo vamos a cruzar o lo vamos a evaluar contra los requisitos. Digamos, requisitos, por ejemplo, como les mencionaba, ¿no? de la norma, también, digamos, de la misma documentación que he establecido como parte de mi sistema de gestión,
requisitos reglamentarios, requisitos del cliente, entre otros. Entonces, haré una evaluación entre ellos y justamente compararé, digamos, el hallazgo. Y estos hallazgos podrán ser, digamos, de conforme cumplimiento, si que tengo, digamos, evidencias que me demuestren, ¿no?, que estoy cumpliendo con este requisito. A su vez también podré encontrar los no conformes, ¿sí? Entonces, entonces tendré evidencias que me demuestren que no estoy cumpliendo con algún requisito que ya tengo estipulado o establecido. Asimismo, también podré obtener, estos hallazgos se podrán clasificar como observaciones o también oportunidades de mejora, ¿no? Algo también que podría ser dado como una potencial no conformidad, ¿sí? Entonces, ahí podemos tomarla en consideración. Entonces, cuando nosotros veamos una no conformidad, tendremos que evaluar, como estamos viendo aquí ya en esta sencilla gráfica, una evaluación entre lo que son evidencias o las pruebas, aquello que es verificable, claro está, contra los requisitos. Entonces, y justamente al respecto de ello es que vamos a tener en consideración ese punto de requisitos y evidencias para lo que es la redacción de la no conformidad, en la cual vamos a considerar en primera instancia la descripción o explicación de los hechos, es decir, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, ¿no? Para yo poder identificar esa no conformidad, qué fue lo que encontré. A su vez también tendré que indicar la evidencia, es decir, cuál es esa información verificable o pruebas que pueden provenir de diversos tipos digamos, diversos tipos pueden venir. Puede ser por relación a la revisión de documentos, puede ser también, como se mencionaba, por declaraciones o entrevistas con el personal responsable, digamos, de la actividad, digamos, que estoy checando, estoy verificando el cumplimiento, viendo la conformidad quizás, también a través de observaciones o testificaciones con respecto a cierta actividad que estoy desarrollando, entre otra información verificable, ¿sí? Entonces, acá es importante tener ese punto en consideración. Asimismo, también hay que tener claro cuál es el requisito afectado. Entonces, ese requisito, como ya se mencionaba, puede ser dado por la norma, por la documentación del sistema de gestión, de repente acá directrices y reglamentos del ente acreditador o quizás también de la casa certificadora, así también como regulaciones aplicables, ¿no? Como se mencionaba el sector, o para desarrollar esa actividad en la que está desarrollando o brindando un producto o servicio a mi cliente. Entonces, estos tres aspectos son los que tendría que considerar cuando, digamos, hago la redacción de una no conformidad. Y al respecto, es importante considerar también que si no existe evidencia del incumplimiento, ¿sí?, más el requisito incumplido, entonces, al respecto, entonces no podré decir que existe una no conformidad, porque tengo que tener ambas. Y como vimos también en la lámina anterior, tiene que haber una evaluación tanto entre lo que es la evidencia y el requisito. Tengo que tener ambas para decir que hay un incumplimiento o una no conformidad. Eso es importante. Entonces, al respecto, aquí les muestro un ejemplo de lo que sería una redacción de no conformidad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos esta descripción. En la entrevista al jefe del sistema de gestión, se encontraron algunos registros de quejas de código F-GES-025 que no tienen identificado el responsable de cerrarlas. No se coloca si se procede o no la queja, ni se genera o no una acción correctiva, incumpliendo la norma ISO/IEC 17025-2017. Entonces, al respecto preguntaría, entonces, se cumple, digamos, tiene esos tres aspectos que estaba mencionando. Digamos, se tiene la descripción de los hechos. No sé si podré ver por acá el chat. No. Bueno, acá podré ver, digamos, la declaración de los hechos. Sí puedo indicarlo porque me dice acá que no esté identificado el responsable de cerrarlas y tampoco se coloca si se procede o no, digamos, con respecto a la queja. Y tampoco me indica si se genera o no una acción correctiva. ¿Ok? Ahí me está diciendo la descripción de los hechos. Me dice, digamos, la evidencia. A ver, leyendo aquí, me dice, se encontraron algunos registros de quejas. Ya, es muy general, es muy abierto, no sé cuáles son, por ejemplo.
no me lo menciona claramente. Asimismo también, ¿cuál sería el requisito incumplido? Nos menciona, acá nos menciona la 17025, pero la norma como es así como la 9001 tiene varios requisitos, entonces, ¿a cuál de ellos, digamos, estaría siendo, a cuál de ellos estaría incumpliendo? Entonces, al respecto, ¿qué podemos decir? Que acá no está redactada correctamente y como les mencionaba, no se indica la evidencia, no se especifica el requisito incumplido y tampoco, y bueno, aparte también como comentario, no es necesario citar al entrevistado. Es decir, aquí se menciona que en la entrevista se entrevistó al jefe del sistema de gestión. Entonces, teniendo como modelo esta no conformidad con la cual estoy partiendo, se hace, digamos, una mejora de redacción y se coloca así. Se encontraron registros de quejas de código FG025 que no tienen identificado el responsable de cerrarlas, no se coloca si procede o no la queja, ni se genera o no una acción correctiva. Casos: el Laboratorio de Control de Calidad ABC SAC de fecha del 14 de diciembre de 2020. Empresa CDE SAC de fecha 12 de enero de 2021. Y el del cliente aquí, fábrica de insumos SAC de fecha 28 de enero de 2021. Incumpliendo el procedimiento, el PG08, atención de quejas, revisión 1, y el requisito 7.9 de la norma ISO ISD 7025-2017. Ok, entonces aquí, ¿qué podemos decir? Que está redactada correctamente porque hay una descripción de los hechos, que también lo que vimos en la redacción, en el punto anterior, ¿sí? en la línea que está aquí arribita, en el recuadro de arriba. A su vez también nos menciona ya las evidencias, porque nos dice también ya qué registros son los que encontraron. Ok, qué quejas son las que se encontraron. Y a su vez tenemos cuál es el requisito afectado. Nos dice tanto que fue del 7.9 de la norma, como también está incumpliendo el procedimiento que se tiene establecido, digamos, en esta empresa. Entonces, digamos, de esta manera también, digamos, no sé, más claro, tenemos como vimos ya anteriormente en la lámina anterior, se indica la descripción de hechos, se indican las evidencias y requisito afectado. ¿Sí? Entonces, con esa información también nosotros podemos proseguir a poder hacer una investigación y claro está luego ya las siguientes etapas como son las propuestas de acciones. Y claro está para también poder evitar que esas nuevamente se presenten. Entonces, aquí les menciono algunas recomendaciones también para lo que sería la identificación de esas no conformidades. Una de ellas, por ejemplo, que puede ser detectada por cualquier persona de la organización. No es solamente, por ejemplo, que lo haga el jefe del laboratorio, o perdón, el jefe del área, o responsable del área, o el responsable del sistema de gestión, o el gerente de tal departamento, o la gerencia general. No. Todos, cualquier persona de la organización puede detectar una no conformidad. Y al respecto también, es importante que el personal tenga conocimiento que es una no conformidad y en qué situaciones se podrían encontrar estas no conformidades. ¿Por qué? Porque justamente una no conformidad nos va a permitir mejorar. De repente no solamente, digamos, en la actividad que nosotros estamos desarrollando, sino también como parte de nuestro proceso y también parte, digamos, de la organización. Entonces, mientras más conscientes seamos de, digamos, de que estamos cumpliendo con lo que tenemos establecido, más nos ayudará, digamos, a poder mejorar las actividades, procesos y también como organización. Y claro está que eso también traería beneficios a nuestros clientes al también estar satisfechos. Entonces, como vemos, como que es una cadena, que todos salimos beneficiados. ¿Sí? Entonces, es importante, digamos, que todos podamos de repente detectar esa no conformidad y claro está, como se menciona aquí en el segundo recuadro, que tengamos conocimiento sobre ella y digamos también qué es lo que tendremos que estar checando. ¿Sí? Ahora, eso fue con respecto a algunas recomendaciones para la identificación. Acá les muestro algunas recomendaciones para lo que sería la redacción de esas no conformidades. En primera instancia, ser corta, clara, precisa y sin ambigüedades. Entonces, ¿qué más tenemos aquí? Ser autoexplicativa y fácilmente entendible por quien o quienes lo lean. No solamente es que yo lo redacto, mi persona lo redacta y luego se lo derribo de repente a otro responsable del área que no está muy empapado, digamos, del sistema de gestión y no tiene conocimiento, entonces lo lee y no lo va a entender claramente. Entonces es importante que esté claramente redactada
esa no conformidad y claro está como se mencionaba que tenga esos tres aspectos, ¿sí? A su vez también que describa el incumplimiento, la evidencia y el requisito afectado como se mencionaba. Es importante para que también se pueda entender y también ser autoexplicativa esa no conformidad que pueda leer. Asimismo, es importante no ser alarmista usando frases como desde hace mucho tiempo no se cuenta con ninguna evidencia, que suena como, ay, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo? Pues no, ¿desde cuándo? ¿2005, 2008? ¿Desde un año o 2 meses? Pues no hay que sonar alarmista. O también, por ejemplo, es preocupante que, entonces hay que tratar de evitar esos, digamos, esas frases. Así también como el evitar el uso de calificativos, como por ejemplo bueno, malo, adecuado, inadecuado, insuficiente, ya que quien lo lee no necesariamente lo interpretará como quien lo está redactando. Para mí de repente adecuado es que tenga de repente 2 centímetros de espesor, para otro de repente va a ser que sea 3. Entonces hay que tratar de evitar el uso de esos calificativos. Asimismo también evitar usar palabras y frases como cuando audité encontré escasas pruebas de, pocos registros de, como lo vimos también en el ejemplo de la redacción que no estaba muy bien redactado. Entonces, como vimos, hay que ser claros en la redacción, que sea corta, precisa y como se menciona, autoexplicativa y entendible. Quien lo lea lo pueda comprender y lo pueda, digamos, fácilmente tratar, digamos, desde gerencia hasta, digamos, el personal, digamos, auxiliar que pueda haber en la empresa, todos lo tendríamos por qué entender de la misma forma. Y eso es importante para poder también seguir con los siguientes pasos para poder gestionar esta no conformidad. Entonces, acá venimos a ver lo que también mencionamos, la corrección, es decir, también llamada esta acción inmediata, que también ella nos va a permitir impedir, bueno, que esta no conformidad que se detectó tenga una mayor repercusión o consecuencia, ¿no? Y dentro de las acciones que puedo tomar como parte de esta corrección o acción inmediata, puede ser, digamos, un reproceso, puede ser una reparación, puede ser quizás una corrección. Entonces, tomar acciones al respecto. Es decir, tengo que hacer algo para poder arreglar la consecuencia de esa desviación que me causó esta no conformidad, o quizás revertir la situación de la misma. Acá también mencionar o tener presente también que no siempre, digamos, aplica o corresponde una corrección. Y además también que esta puede realizarse con anterioridad, simultáneamente o posterior a una acción correctiva. Por ejemplo, digamos, se me presentó, digamos, el tema que no cumplí, como vimos en el caso del, a ver, tenía que entregar un producto a mi cliente, digamos, el día lunes pasado. Y veo que el día de hoy he hecho mi supervisión y veo que no le he cumplido, todavía no se le ha entregado ese producto al cliente. Y así veo que son varios, digamos, veo que son 3 clientes que tengo en esa misma situación. Entonces, ¿cuál sería la corrección de la acción inmediata? Bueno, gestionar inmediatamente para poder entregar ese producto a mis clientes. ¿Sí? Por ejemplo, sería esa la corrección. O quizás por ahí también puede ser que hubieron varios productos que fueron fabricados y que esos estuvieron fuera de especificaciones. Entonces aquí, ante ello, ¿cuál sería la corrección o acción inmediata? Bueno, tendría que retirar esos productos, de repente si ya los distribuye a mi cliente, y claro está reprocesarlos. Pero puede ser la situación de que, digamos, ese producto ya se utilizó, entonces no le puedo hacer la corrección. Hoy, digamos, un poquito más claro también el tema cuando estamos, a ver, como ustedes vieron, hoy hubo un ejemplo de la norma 17025 que es un poco más aplicable al laboratorio. Pues digamos, en laboratorios hay muestras que nos llegan que son para analizar parámetros microbiológicos. Entonces, si yo analizo el día de hoy una muestra microbiológica, si yo la analizo, digamos, 5 o 10 días después, ya no voy a obtener el mismo resultado. Entonces, ante ello, ¿qué puede suceder? Emito el día de hoy mi resultado al cliente y el cliente de repente, 2 días después, un día después, me dice, ¿sabes qué, laboratorio? No estoy de acuerdo con ese resultado porque ya estoy haciendo un seguimiento y no concuerda con los resultados que tengo previamente, porque tiene un historial.
Entonces, ante ello no se podría hacer, digamos, un reensayo de esa muestra porque obviamente se entiende que las características de esa muestra ya no son las mismas como cuando se analizaron. Entonces, no aplicaría esa corrección como tal. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, son casos en que se pueden aplicar sí y otros en que no. Y va a depender mucho de la naturaleza, de la no conformidad que se esté, que se haya detectado, que se haya identificado. Entonces, ya teniendo la no conformidad, es más, ya tenemos la redacción de esa no conformidad, entonces ya nos han hecho llegar, de repente somos responsables de atender esa no conformidad, entonces habrá que hacer la investigación. Y al respecto me preguntaré, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Cómo fue que sucedió de repente? ¿No? Lo cual me va a conllevar a hacer una investigación al respecto. Y en ese caso, puedo usar diversas herramientas que seguro en alguna oportunidad ustedes también han escuchado. Una de ellas tenemos, por ejemplo, que es conocida, que es el diagrama de Chikawa o el diagrama causa-efecto, ¿sí? Entonces, donde nos permite, digamos, identificar ciertas causas por diferentes factores, ¿no? Algunos usan, por ejemplo, 6M o 5M, que son mano de obra, que puede ser materiales, mediciones, método. Entonces, ahí, digamos, analizar, identificar mis causas por esas, digamos, esas causas principales. Puedo usarlo por ese lado. Y claro, teniendo en la cabeza, digamos, el problema o el efecto, digamos, de esa no conformidad. Y a su vez también podemos usar otra herramienta, es el 5 por qué. Y esta herramienta justamente nos va a hacer, nos va a permitir preguntarnos reiteradas veces el por qué sucedió esto, por qué sucedió esto. Entonces, y eso nos va a permitir preguntarnos hasta poder llegar a la causa raíz, es decir, ya sobre esa causa que vamos a identificar, tratarla. Entonces, y a su vez también otra herramienta que podemos usar, aparte de llegarme a Chicago y de los 5 porqués, también importante el brainstorming, o lo que sería la lluvia de ideas. Entonces, en conjunto, digamos, estas herramientas en particular nos ayudarían a poder, digamos, investigar o poder identificar esa causa raíz. Por ejemplo, si tenemos acá nuestra diagrama de Chicaba, podemos también tener una causa principal, ¿no? Y sobre ella hacer los 5 porqués. Quizás el problema, por ejemplo, haya sido que mi personal no tenga la competencia para poder ejecutar un método de ensayo. Ese es el incumplimiento. Se ha encontrado que tal persona no cumple. Uy, ya. Ok, ¿por qué no se hizo, digamos, no tenía la competencia, no tenía la autorización para poder, digamos, ejecutar ese método? Ah, ya, porque no se tenía conocimiento por parte del, digamos, del responsable del área o del jefe de laboratorio. Ok. ¿Y por qué no se tenía, el jefe de laboratorio no tenía el conocimiento de justamente tenía que actualizarlo? Porque quizás no estaba, digamos, no le comunicaron, no le fue difundido. Ok. ¿Y por qué no le fue comunicado, no le fue difundido a este jefe de laboratorio? Ah, porque no estaba establecido. No estaba establecido, digamos, no había un mecanismo que se había establecido para poder, digamos, autorizar este personal. Y claro está, digamos, y nos podemos ir a preguntar todavía eso, ¿y por qué no estaba establecido? Porque, digamos, en la norma 17025, tomando como ejemplo, digamos, esta norma, nos pide tener un procedimiento para poder autorizar al personal. Entonces, de repente puede ser, ¿por qué? Porque no se revisó, digamos, adecuadamente la norma. Entonces, como estamos viendo, y digamos, todo eso iría en la rama de personal. Podría ser también que esté conllevándose mis causas por otras raíces, y lo cual me permitirá también ello poder desglosarlos al usar, digamos, un brainstorm. Y claro, para ello también es importante mencionar que quienes van a participar en esta investigación de la causa raíz. Entonces, aquí justamente serían los involucrados con la no conformidad. Y para ello también es importante que se realice este análisis bajo un equipo multidisciplinario, pues no diferentes, digamos, ver diferentes aristas, esa no conformidad, para poder atenderlas y también tener diferentes puntos de vista. Por ejemplo, si en el caso que les daba del personal que no tenía la competencia para poder, digamos, no tenía la autorización para poder ejecutar un método de ensayo, entonces poder participar, digamos, quizás el analista, que será identificado, el personal que será identificado, el responsable o jefe del laboratorio, podría ser también, de repente, hay un gerente técnico, también que participe el gerente técnico, digamos, el jefe del sistema de gestión de calidad,
también puede ser, entre otras personas que puedan también participar para poder, digamos, hacer esta investigación, ya que diferentes, como dicen, más cabezas piensan mejor que una, entonces hay que aprovechar también ello. Entonces es mucho aquí también lo que es el trabajo en equipo. Entonces, una vez que nosotros ya hemos identificado esa causa raíz, digamos, a través de estas herramientas, que también pueden haber otras también, para que se pueda utilizar, por ejemplo, el diagrama de, por ejemplo, la MES, por ejemplo, también se podría usar, ¿no? Árbol de fallas que también se podría usar, entre otras más. Entonces, habiendo identificado esta causa raíz, es que nosotros ya nos preguntamos, ¿ahora qué? Entonces, ¿qué podemos hacer con ellas? Entonces, justamente aquí, lo que vamos a hacer es proponer acciones que nos permitan eliminar esa causa raíz de la no conformidad. Y a su vez también que eviten su recurrencia. Es decir, haremos lo que son las propuestas de acciones correctivas, lo que justamente veíamos en la parte de definición. Vamos a proponer esas acciones que ataquen esta causa raíz. Y al respecto, vamos a establecer entonces un plan de acción. Y este plan de acción va a consistir, digamos, en colocar o establecer acciones correctivas o actividades, ¿sí? Y cada una de ellas asociada, digamos, a un responsable de que esta acción se cumpla. Y claro está también asignarle una fecha, un plazo de implementación de esta acción. Cabe mencionar que necesariamente quien coloque aquí como responsable, no necesariamente quien va a ejecutar, pero sí nos va a asegurar de que, digamos, de que esa acción se esté implementando, o que se implemente en este caso. Asimismo, también es importante mencionar que la acción debe ser correspondiente con la causa raíz. Es decir, como en el ejemplo que les daba de la competencia de este personal y que se identificó, por ejemplo, que no hubo una buena revisión, digamos, de la norma que se estaba implementando. Entonces, si identifique eso como mi causa raíz, bueno, tendré que también proponer una acción que conlleve, que esté relacionada con eso. Entonces, seguro propondré que se realizara una revisión de la norma, del requisito de esta norma. Voy a poner entonces ahí, en base a ello, ya también que va a conllevar a esa otra acción, a que tenga que establecer o incluir en mi procedimiento, si ya tengo alguno, o si no, generar uno nuevo sobre la autorización del personal. ¿Sí? Y a su vez también con respecto a ello, entonces ya establezco el mecanismo, mi procedimiento, también tendré que hacer la difusión con respecto a ese procedimiento para posteriormente, claro está, autorizar el personal. ¿Sí? Y a su vez también considerar que cuando propongo estas acciones correctivas, también es importante considerar si podrían también haber sucedido, o cuando haga la investigación, mejor dicho, también puede haberse sucedido en otras áreas. Entonces, estas acciones también hay que considerar también aplicarlas también en otros departamentos, otras áreas, otros sectores que puedan presentar, o inclusive de repente también en otras, en otras sedes que pueda tener, ¿sí? Entonces, es importante ello. A su vez, también considerar el actualizar los riesgos y las oportunidades de ser necesario. De repente, como parte de estas acciones que estoy proponiendo, podría conllevar a generarse algún tipo de riesgo. Entonces, también habrá que evaluarlo y, de ser el caso, si tengo mi matriz de riesgos o como lo tenga definido, lo incluiré también para poderlo tratar o gestionar. De acuerdo, claro, como lo tengo establecido en el sistema de gestión. Asimismo, también como una recomendación, es bueno establecer este plan de acción también con los involucrados digamos, en este plan de acción. ¿Sí? Para un poco también conllevar a ello el compromiso que tienen sobre la implementación de este plan de acción. Y claro está, con el objetivo de que esta no conformidad detectada, como vemos aquí, evite su recurrencia o se vuelva a presentar. ¿Sí? Entonces es importante esa participación también de los involucrados. Entonces, una vez que ya tenemos este plan de acción que hemos establecido, ya nos corresponderá lo que es la implementación de las acciones correctivas. ¿Sí? Entonces, ya en base a lo que ya propuse las acciones, implementaré también con las fechas correspondientes que me he dado y también teniendo claro el responsable. Para luego, en base a estas implementaciones o implementación de estas acciones, pueda generar evidencias. Y para ello también tener presente, como les mencionaba, lo que es
las fechas o los plazos para implementar las acciones. Y a su vez también el responsable que se implemente también esta acción también es importante, ¿no? Sobre, digamos, quién tendría que estar al pendiente, digamos, de que esta acción correctiva se implemente. Que como ya mencioné también previamente, no necesariamente es quien la va a implementar. No necesariamente. Va a depender mucho de lo que estoy proponiendo. Y también, digamos, de tamaño de la organización, de la empresa también. Entonces, una vez que ya tengo ya implementado todo, digamos, esas acciones que he propuesto, entonces, cuando voy a hacer la verificación de la implementación de las acciones correctivas, aquí ya empezaré, para verificarlas, empezaré a solicitar esas evidencias que se generaron de la etapa previa, como vimos la implementación. ¿Y qué evidencias podría tener? Bueno, de repente, sin parte de mi acción, era, por ejemplo, que no tenía, era comprar, digamos, una balanza. Bueno, acá le mostraré a quien venga a revisar, digamos, a verificar esa acción que he implementado. Acá está mi balanza, entonces, ya, ok, ya está, se está verificando que se tiene la nueva balanza. ¿Qué más? De repente también puede conllevar la actualización de un documento. Entonces también se mostrará, digamos, la actualización, el cambio de versión o revisión, como lo tengamos definido, ¿no? De un documento como tal. Por ejemplo, en el tema que veíamos de la competencia del personal. Allá se ha actualizado el procedimiento de gestión del personal. Antes era la versión 1, ahora la versión 2 y con fecha. Ok, ahí tenemos nuestro documento que está actualizado. Asimismo también el registro, digamos, de capacitación. Para el caso que veníamos, por ejemplo, sería el tema del registro de la difusión que se tuvo con respecto a este procedimiento de gestión de personas. Entonces ya también tengo mi evidencia de que se ha hecho esa difusión como tal. Y de repente, si tengo otra no conformidad, por ahí también era una acción, establecer controles o nuevos controles. Bueno, también mostraré que tengo ahí, mira, acá tengo mis controles que he establecido para cierta, digamos, de acuerdo a lo que hemos investigado, las causas que hemos identificado. Ok, entonces eso, digamos, serían algunas evidencias que se podrían recopilar, digamos, como parte de esa verificación de la implementación. Y claro está, al chequear que están las evidencias, que me están mostrando las evidencias, también es importante, y también como nos lo piden también en las normas, hay que registrarlas. Hay que registrar justamente esas evidencias que estamos observando, ¿sí? Que estamos percibiendo, hay que registrarlas. ¿Y esto dónde? Bueno, normalmente seguro hemos escuchado en alguna oportunidad las SAC, que decimos, ¿no? Las solicitudes de acción correctiva. O de repente también hasta, creo que he escuchado reporte de acción correctiva, que serían las RAC. U otro nombre, o como los estemos manejando, digamos, en la empresa o la organización. Entonces, hay que registrarlas. ¿Y cómo las puedo registrar? Quizás considerando en la fecha, por decir, en la fecha del día de hoy, 22 de abril de 2022, se ha verificado que, digamos, se ha realizado la capacitación o se ha realizado la difusión del procedimiento de gestión del personal. Entonces, se tiene, digamos, registro de capacitación de tal fecha y se hizo en tal fecha. ¿Ok? Ahí tengo mi evidencia. Inclusive también, allá se verificó que se ha realizado la actualización del procedimiento de gestión de personal, versión 02 con fecha tal. Entonces ya estoy registrando justamente la evidencia, estoy verificando esa acción que ha sido implementada. Al respecto también es importante tener presente la fecha para verificar. Y también, y al respecto de la fecha para verificar, ¿cómo es eso? Entonces, de repente yo pongo como que voy a ver el procedimiento de gestión de personal, un poco siguiendo este ejemplo que estamos dando. Ese procedimiento yo lo tengo establecido, he definido que lo voy a haber implementado hasta el día, a ver, 18 de abril. Allá, tener establecido que esa fecha, luego de eso voy a hacer la difusión, que la voy a hacer, digamos, el 20 de abril. Ya, ok. Entonces, vemos que son esas dos acciones que tenemos en el momento. Y ahorita digamos puntual. Entonces, la fecha para verificar, yo la puedo establecer cuándo lo voy a hacer. Puede ser que me indique, como parte de mi procedimiento, lo voy a hacer el mismo día que estoy colocando ahí el plazo, la fecha, como también puedo darme, digamos, un plazo adicional. Es decir, puedo indicar que puedo hacerla, digamos, 5 días calendarios después a la fecha indicada en el plan de acción. O pueden ser 10 días.
Recordemos que la norma nos dice que hay que hacer la verificación, pero no dice cuándo, no nos dice cómo hacerlo. Nosotros como organización, como empresa, definimos el cómo lo vamos a hacer y cuándo también lo podemos hacer. Claro, ya que tampoco no lo vamos a poner un tiempo pues un poco más alargado, ¿no? Entonces hay que también un poco ver el tiempo también, un tiempo, digamos, adecuado, prudencial, que podría ser 5 o 10 días de repente, ¿no? Y de paso también, en ese tiempo, puede ser también que pueda checar o verificar otras acciones también al mismo momento. Entonces, aprovecho también y no estar viendo en cada momento a poder verificarlo. Inclusive, también acá como nos menciona, tener presente las acciones derivadas de verificación. ¿Por qué? Porque puede ser que cuando yo vaya a verificar o cuando vaya a verificar la persona responsable, esto puede hacer que me diga, sí, acá está la evidencia y la muestra. Entonces anoto la evidencia que tengo. Pero puede darse la situación también al contrario, de que esta acción no ha sido implementada. Entonces, al respecto, en concordancia también en acuerdo con el responsable de implementar esta acción, como vimos en el plan de acción, también acordaré cuándo será la nueva fecha en la cual voy a verificar. Entonces, es importante también ese detalle, también registrarlo registrarlo en este documento que nosotros donde estemos registrando esa información de verificación que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, es importante ese punto. Inclusive, por ejemplo, si yo tengo tal fecha ahí y estoy indicando como parte de mi procedimiento hacer la verificación, digamos, 10 días, calendarios después, podría, digamos, para asegurarme que se implemente, ya estoy en fecha y decir, ¿sabes qué? Pues acaso ya me toca hacer la verificación de la acción que tienes como responsable y, a ver, por favor, ya ves, en estos días voy a pasar a poder verificar. Entonces, como estoy adelantando que le estoy verificando, de repente ahí la persona todavía no lo tenía implementado, entonces, ya, se pone a recordar y empieza a trabajar sobre ello. También puede ser, digamos, como un modo de alerta. Es cuestión de cómo nosotros nos organicemos también para también poder dar cumplimiento a ello. Luego de eso, entonces, ya una vez que hemos verificado prácticamente todas las acciones correctivas ya han sido implementadas, porque tienen que ser todas implementadas. ¿Para qué? Para poder justamente verificar la eficacia, es decir, verificar que se haya cumplido el objetivo de que esta no conformidad que detecté inicialmente no se vuelva a presentar, ¿no? Evitar justamente su recurrencia. Y eso también, claro está, va a ser de acuerdo a un plazo determinado. Y claro está que este tiempo va a depender mucho de la naturaleza de la no conformidad e inclusive también digamos, de la frecuencia de la situación, la frecuencia con la cual se puede presentar esta situación. Entonces, es importante aquí también mencionar que esa no conformidad, como se decía, no se vuelva a repetir y previene su repetición. Entonces, habrá que ver justamente ese tema, en qué tiempo lo puedo verificar. ¿Cómo lo voy a verificar también? ¿Cómo lo podría hacer? Bueno, eso podría ser a través de supervisiones, y puedo checar, digamos, que no se haya vuelto a presentar, a través de auditorías internas quizás, revisiones de registros, como lo hemos visto también anteriormente, pues también otros registros adicionales que estoy revisando, entre otras formas, digamos, de también verificar que no se haya vuelto a presentar esa no conformidad. Y claro, es que también habría pues que registrar esta verificación que estoy realizando. Aquí también es importante, por ejemplo, mencionar qué tiempo podría ser el adecuado, porque podría haber esa consulta. Entonces, como les mencionaba, va a depender mucho de la situación con la que se presente. Por ejemplo, si sale por ahí un incumplimiento con relación a la satisfacción del cliente, es decir, de las encuestas quizás en la empresa las hago una vez al año. Entonces tendré que esperar justamente hasta la siguiente evaluación o obtener retroalimentación de mi cliente para poder checar o verificar que realmente haya cumplido con el objetivo. O inclusive de repente, si estoy encontrando que hay registros que no están siendo correctamente llenados, pero esos registros son llenados, digamos, diariamente en un buen número, de repente puede ser aquí en 2 meses, pueda verificar digamos, verificar la eficacia, verificar que no se haya vuelto a repetir ese incumplimiento, esa no conformidad. Entonces, el tiempo para nosotros poder verificar la eficacia va a depender mucho de la naturaleza de la no conformidad. Y recordemos que verificar eficacia es checar
que no se haya vuelto a presentar la no conformidad que se detectó. No es verificar la eficacia de las acciones correctivas, que en algunos casos también he podido apreciar también que hay un poco de confusión sobre ese punto. Recordemos que verificar eficacia es con respecto a ver, a checar que no se vuelva a repetir esa no conformidad, ¿sí? Entonces es importante ello. Bueno, y aquí está mostrándose, digamos, un flujograma general de todo lo que se ha mostrado con respecto a lo que es la gestión de la no conformidad, ¿no? Partimos de lo que es la identificación de la no conformidad, si aplica o no aplica corrección, como ya vimos que mucho va a depender de la naturaleza de la misma. Bueno, en el caso de que aplicase, bueno, le aplicaré la corrección. En el caso de que no, bueno, pasará a la siguiente etapa, que sería el análisis de las causas o investigación también, ¿sí? Para luego, en base a esta causa raíz que vaya identificar, causa o causas raíces que vaya a identificar, proponga esas acciones correctas para luego implementarlas como estamos viendo, verificar la implementación de estas mismas y, claro está, verificar la eficacia. ¿Y cómo es en O sea, ¿qué da verificación de eficacia y luego qué? Entonces acá me hago la pregunta. Las acciones que implementé, las acciones correctivas que implementé, ¿cumplieron el objetivo de que esa no conformidad no se vuelva a presentar? Sí, porque no se ha vuelto a presentar. Ok, entonces la cierro. Pero en el caso de que esa no conformidad, he tomado acciones y esa no conformidad se sigue presentando, entonces, quiere decir que no he identificado claramente o no he hecho un análisis a profundidad sobre cuál es la causa raíz. O dicho otras palabras, no he encontrado la causa raíz. Entonces tendré que regresar justamente a este punto, al análisis de las causas, para hacer con una mayor profundidad este análisis. E inclusive de repente participar con el mismo personal o de repente invitar a otras personas que también me puedan apoyar en la investigación de la misma, ¿no? De esas causas raíces. Y claro, esta nuevamente tendré que proponer acciones que puedan complementar a las que ya tenía. En ese punto me pueden decir, y tengo que generar otro registro de no conformidad o puedo hacer la misma. Es depende como ustedes lo pueden trabajar y también ese ordenado. En la práctica, digamos, en lo personal, me podría ser más fácil trabajar una no conformidad. Le hago la derivación, no se cierra al azar, pero si se genera tal número. Y le hago llamado y continúo, digamos, ahí trabajando. Depende realmente de cada uno, de cómo sea más práctico, o sea, también más fluido con respecto a esta gestión de las no conformidades. Y acá también, bueno, les mostraba un caso un poco ya aplicativo, ya de corrido, digamos, en texto, para ellos, ¿no? Para todo lo que es la gestión de la no conformidad. Tenemos como descripción de la no conformidad, no se evidencia que los servicios se hayan ejecutado de acuerdo a lo acordado y programado con el cliente. El requisito afectado, bueno, este es el 715 de la norma 17025 y el procedimiento de atención de servicios, el PTG 08 revisión 2. Los casos, es decir, las evidencias, los registros que tengo aquí, es el cliente ABC con servicio programado para el 2 de julio del 2021 y también tenemos para el cliente DFE, servicio programado para el 5 de julio de 2021. Por ejemplo, ha sido detectado por el responsable del sistema de gestión y la fuente, digamos, ha sido por parte de una supervisión del personal que se hizo, una supervisión. Y la fecha de detección, fue el 8 de julio de 2021, es decir, fue una fecha posterior a lo que ya se había programado que se iba a ejecutar estos servicios. Al respecto, como corrección, se propone para este ejemplo, atender los servicios de los clientes ABC y clientes DFE, ¿sí? Inmediatamente, como también decíamos. Y a su vez también revisar que otros servicios se encuentren pendientes de ejecución para reprogramarlos y atenderlos de ser el caso. Es decir, no solamente chequear esos dos, no solamente corregir esos dos, sino a la vez voy a ver si tengo por ahí otros pendientes más de otros clientes que no se han atendido, entonces para inmediatamente atenderlos. Análisis de las causas. Bueno, acá se ha colocado digamos, no se tenía definido quién es el responsable de mantener actualizado la programación de los servicios en el sistema. Digamos, esta empresa, digamos, tenía un sistema y que ahí no estaba actualizado este programita. Entre otras, digamos, otras causas que se pueden identificar. Acá solamente le he colocado, a manera de ejemplo, una causa. Y en respuesta a ello, la propuesta de acción correctiva. Como acción tenemos aquí, definir el responsable de actualizar la programación de los servicios en el sistema y comunicarla a los involucrados. El responsable, digamos, acá el supervisor de laboratorio,
Acá se ha incorporado un recuadro, una columna de recursos que también podemos nosotros incorporar de que eso no va a costar tanto o requerimos tal tipo de recursos, de materiales, de personal, podemos también considerar. También, bueno, el plazo de implementación se coloca acá el 14 de julio de 2021. Bueno, acá una acotación, que la propuesta es aplicable a la causa dada, como les mencionaba, al ejemplo. Claro está que pueden haber otras causas más. Y con respecto a esta propuesta de acciones correctivas, este plan, entonces hace la verificación de la implementación, donde se coloca, ¿no? En la fecha de 2021 de tal mes tal día, se verificó que a través de un correo electrónico de fecha tal, se comunica que el personal, la persona X, es el responsable de mantener actualizado la programación de los servicios, verificado por la persona que indique, y el de fecha de verificación, la fecha en la cual verifique esa información. ¿Sí? Entonces, acá es importante ahí registrar ello. A su vez, también con respecto a la verificación de la eficacia de las acciones tomadas, en la fecha tal, si tiene una fecha posterior, digamos que sean unos 3 meses después, se verifica que los servicios se vienen realizando de acuerdo a lo programado, por lo tanto, se cierra la no conformidad. Entonces, fecha de cierre, tal fecha, y verificado por tal persona. Entonces, digamos, este sería, digamos, en manera general, un ejemplo de cómo estoy gestionando las no conformidades por cada una de las etapas que hemos estado revisando previamente. Y al respecto, como conclusión, hay que también tener presente que no tener no conformidades no va a ser un sinónimo o un indicativo de que también el sistema de gestión que tenemos está funcionando. Puede darnos a entender también de que quizás no estemos registrando. En muchas situaciones es lo que se presenta. Nos sucede, pues, identificamos a veces no conformidades o quizás hasta salidas no conformes o trabajos no conformes, digamos, en laboratorio, que sabemos que se ha presentado, pero no lo registramos. Y eso, digamos, como que también un poco nos podría, digamos, no nos permitiría un poquito mejorar. Y justamente va con la siguiente conclusión, que una no conformidad nos permite mejorar nuestro sistema de gestión, ¿sí? Con todo, digamos, las acciones que vamos a tomar, porque sabemos que no va a permitir que esto nuevamente vuelva a presentarse. Asimismo, comentar también que una buena investigación de la no conformidad permitirá identificar también las causas raíces, las verdaderas, digamos, ¿no? Y no conllevarnos a hacer una nueva investigación como lo que vimos si la implementación de ellas no ha sido eficaz, como lo vimos en el citograma, ¿sí? Entonces, eso, digamos, sería como unas conclusiones finales con respecto a cómo trabajemos o cómo gestionemos esas no conformidades que nos podrían detectar. Entonces, ante ello, no me queda más que decirle a ustedes que muchas gracias por su atención y bueno, estaría presta, bueno, a las preguntas que pudieran surgirse con respecto a este tema.